Yo creo que ya estamos entonces en la hora. Vamos a comenzar, le damos la bienvenida a este taller práctico de Finequity ALC, que hemos titulado Diseño en Acción, porque vamos a poner nuestras manos a la obra y a trabajar y aprender, que titulamos Construyendo Resiliencia en las Mujeres a través de Productos de Seguros Inclusivos. Si quieres aprender a diseñar seguros inclusivos, este taller es para ti, así que estás en el lugar correcto. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mariana Martínez, soy líder regional de Finequity ALC, que es la comunidad de práctica para empoderar a las mujeres a través de la inclusión financiera en América Latina y el Caribe, convocada por SIGAP. Les doy la bienvenida. Nos acompaña hoy también mi querida amiga y colega Bárbara Magnoni, presidenta de EA Consultants. Buenos días, Bárbara. Hola Mariana, buenos días, muchas gracias. Es un gusto tener a Bárbara, con quien hemos estado trabajando en esta serie de talleres que estamos realizando con Finequity ALC en colaboración con USAID. Les doy la bienvenida también a mi colega Daniel Contreras. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Daniel estará apoyándonos en la parte técnica de este webinar para que todos podamos participar. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat. Y nos acompaña también hoy Pilar Islas, quien también trabaja en EA Consultants. Buenos días, Pili. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Es un gusto tener a Pili, quien también ha estado trabajando en la coordinación de estos talleres con nosotros. Les recordamos a todos que van a poder participar en este taller de forma muy interactiva. Lo podrán hacer a través de la caja del chat, donde les sugerimos que vayan y les animamos a que se presenten y pongan su nombre y la institución a la que pertenecen. Van a poder participar con sus cámaras encendidas y sus micrófonos en las salas de trabajo. Para que tengan en cuenta todos los materiales e incluso el video de este taller lo van a recibir en 24 horas luego de finalizado este evento a través de sus correos electrónicos, así que no se preocupen si se les escapa algún dato o algo que quieren volver a escuchar, lo podrán hacer a través de la grabación y los materiales. Les voy a compartir entonces la agenda del día de hoy. Vamos a ir manos a las obras, vamos a aprender a utilizar el navegador de seguros inclusivos. Ahora les vamos a contar de qué se trata esta herramienta, y vamos a contar con las experiencias de dos aseguradoras que ya están ofreciendo seguros inclusivos, AXA y Blue Marble Insurance, y vamos a contar con 3 salas de trabajo, donde vamos a aprender a cómo ofrecer y diseñar seguros apropiados para las mujeres de bajos ingresos. Vamos a también hablar sobre diseño de seguros paramétricos para los riesgos de las mujeres en América Latina, y vamos a dar el seguimiento al progreso en la inclusión de las mujeres con datos, un ejemplo que vamos a compartir en la sala 3, y luego vamos a regresar a la plenaria, donde vamos a compartir todo lo que aprendimos en las salas. Les quiero presentar el panel que tenemos para el día de hoy. Nos acompaña Miguel Solana, quien es especialista en seguros inclusivos del Insurance and Risk Finance Facility, de PNUD. Buenos días, Miguel, gusto tenerte a ti con nosotros. No sé si le hemos perdido a Miguel. Tal vez lo retomamos entonces. Aquí, gracias. Ahora sí. Es que no me podía dar voz. Muchas gracias, Mariana. Es un placer estar con ustedes hoy y bueno, en un par de minutos estaré con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Nos acompaña también Laura Elena Rosado, quien es responsable de Estrategia y Finanzas de AXA Emerging Customers. Buenos días, Laura. Qué gusto tenerte. Hola, buenos días, Mariana. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, Laura. También nos acompaña Ana María Gallón, directora para América Latina de Blue Marble Insurance. Buenos días, Ana María. Hola Mariana, ¿cómo estás? Y buenos días a todos. Un placer estar aquí y bueno, de participar en el evento. Gracias, Ana María. Y también nos acompaña también de Blue Marble Insurance, responsable de alianzas institucionales y líneas personales, Sara Ebrahimi, quien es una también querida amiga. Buenos días, Sara. Hola Mariana, hola Bárbara, hola a todos. Es un gusto estar aquí y estar como compartiendo nuestro trabajo. Mucho gusto. Gracias, Sara. Bueno, y ahora lo que queremos es saber quiénes son los que nos están acompañando en la sala en el día de hoy. Queremos preguntarle a nuestra comunidad de dónde nos acompañan y algunas otras preguntas sobre seguros inclusivos. Les vamos a animar a que vayan en sus navegadores o que utilicen sus celulares para ir a slido.com, o en español slido.com, utilizando el código 70314,
queremos hacerles algunas preguntas para saber desde qué países nos acompañan. Si fuera posible, lo pueden poner también en la caja de chat, pero como todos sabemos y valoramos mucho el uso de los datos, esta forma nos permite capturar mejor quiénes están con nosotros en el día de hoy, e incluso visualizarlo mejor, ¿verdad? Entonces, les pedimos que se dirijan a slido.com con el código 70314 y nos digan de dónde nos están acompañando. Vemos participantes de Guatemala, de Estados Unidos, de México. Vemos que algunos otros se presentan en la caja del chat: Colombia, Uruguay, Ecuador. Muy bien, en las siguientes preguntas queremos saber en qué tipo de institución trabajan, para saber de dónde nos acompañan y cuál es la experiencia que ustedes tienen. Vemos que dicen otros. Si seleccionan otro, por favor coloquen en la caja del chat cuál sería, qué tipo de institución sería, cómo se identifican. Vemos 43% es otro. Ojalá sean aseguradoras. Tenemos asesores y consultores en un 20%, ONGs, instituciones financieras no bancarias. Perfecto, como nos coloca Regina, empresas de intermediación de seguros, seguramente esa es la opción, muy relacionadas a seguros, los que han colocado otros. En la siguiente pregunta, por favor, queremos saber si trabajas en una institución de microfinanzas, si su institución actualmente ofrece seguros a los clientes. Es una pregunta muy puntual y es dirigida hacia instituciones de microfinanzas. Como vemos en pantalla, la mayoría dice que no, tal vez por eso han venido a este taller, para aprender a diseñar y tal vez a mejorar los productos. En la siguiente pregunta, queremos saber si ofrece seguros a los, si sí ofrece seguros a los clientes, si tienen productos especialmente diseñados para incluir a las mujeres. La mayoría de los que han contestado hasta el momento dice que no. 60% no, 40% sí. Vamos a explorar un poquito más cómo son estos productos en la sala del chat, en las salas de trabajo que vamos a tener. Queremos también escuchar sobre ustedes y la oferta de productos de seguros. Muy bien, entonces así tenemos una idea de quiénes nos acompañan y con qué colegas vamos a estar trabajando en las salas de trabajo. Bueno, entonces le doy la palabra a Bárbara, quien nos va a explicar por qué debemos tener un lente de género en los seguros inclusivos. Bárbara. Gracias, Mariana, y buenos días a todos y todas que están aquí con nosotros. Voy a solamente hacer una introducción muy breve. Daniel, si me pasas la lámina, por favor. Un poco para enmarcar la conversación de hoy y enmarcarla dentro del contexto de género, que es lo que estamos haciendo con Finequity ALC y la razón para esta actividad. Lo primero es que, como bien sabemos, las mujeres tienen bastantes factores de alta vulnerabilidad y en algunos casos con brechas importantes en comparación a los hombres. Un dato que he mencionado en anteriores webinars que es bastante fuerte es que las mujeres y niños tienen 14 veces más probabilidad de morir en un evento climático que el hombre. Y no es tanto el tema de la muerte, sino que esto refleja muchísimo la vulnerabilidad que tienen las mujeres en estas situaciones, por ejemplo, relacionadas al cambio climático. Sabemos también que tienen altos niveles de informalidad en su trabajo, brechas de ingresos, enfrentan riesgos laborales muy relacionados a esa informalidad, enfrentan temas de violencia familiar y violencia social, problemas de salud diferentes a los problemas de los hombres, también en todas las presiones que enfrentan hoy en día hay problemas de salud mental, soledad, etc. Entonces estamos mirando a un grupo de alta vulnerabilidad con algunas características muy específicas. Daniel, si me pasas a la siguiente.
Gracias. Una cosa que quería también enmarcar, y esto es en el caso de la salud, pero es un ejemplo para un poco calentarnos en pensar en por qué las mujeres pueden tener necesidades diferentes y cómo empezar a pensar en estas necesidades. Yo uso un marco teórico para pensar en el acceso a seguros de salud. Esto es particularmente relevante para salud, pero muchos de esos puntos son relevantes para cualquier seguro, que son conocimiento, costo, cercanía, conveniencia, calidad, confianza y calidez. La salud en particular tiene algunas características que requieren una cierta calidez y también un tema de costo bastante sensible, pero pueden adaptar todas estas características a los seguros en general. Entonces, me gustaría que en el chat, ahora que están mirando estas características que pueden ser barreras al acceso a seguros para la mujer, ¿cuáles podrían ser particularmente relevantes para las mujeres? Si me los pueden poner así en el chat como ideas, se lo agradecería. Entre estas 7, ¿hay alguna que les llame la atención como particularmente relevante para mujeres, entre conocimiento, costo, cercanía, conveniencia, calidad, confianza y calidez? Y si no, lo empiezan a escribir en el chat o empezar a llamar nombres. Darío, gracias. Confianza. Regina, conocimiento, confianza, excelente. Confianza. Mariana, muchas gracias por la aclaración, me parece muy bien. Miren cómo ponen confianza, costos, conocimiento, conveniencia, costo, cercanía, conveniencia. O sea, hay características que nosotros que conocemos un poco el entorno de la mujer en los países donde trabajamos, nos damos cuenta que estas barreras pueden aplicar particularmente a las mujeres en comparación a los hombres, y cualquier intervención los debe tomar en cuenta. Si me pasas a la siguiente lámina, y si quieren seguir escribiendo, me parece súper que sigan. Solamente quería hacer un punto adicional, que es que sigue habiendo una brecha en acceso a seguros en países de bajos y medianos ingresos del 9% según la OIT, y obviamente en algunos contextos específicos puede ser mayor, y no es solamente en países de Latinoamérica. Hay un dato que es muy dramático, que en 38 de los 50 estados de Estados Unidos las mujeres pagan más por seguros de auto que los hombres. En la Unión Europea es una prima en promedio del 11.5% más alta en mujeres que en hombres. Hay otros factores de discriminación explícita que pueden ser, por ejemplo, requisitos de documentación, algunas exclusiones, por ejemplo, que pueden impactar más a la mujer, como algún cáncer previo que puede haber tenido, sabiendo que los cánceres reproductivos, por ejemplo, son muy comunes y las pueden excluir de seguros de vida. Hay exclusiones indirectas, por ejemplo, las mismas brechas salariales que yo comentaba pueden implicar que la capacidad de pago es menor y que no accedan por el costo a los seguros que se les está ofreciendo. El sector informal suele tener un menor acceso, y hay muchas mujeres, el 60% de la fuerza laboral femenina en Latinoamérica es informal. Muchas veces no tienen títulos de propiedad, etc. Y también tenemos sesgos inconscientes. ¿Cuántas veces que me he acercado a una entidad financiera que quiere ofrecer seguros para mujeres que empiezan por los niños? Pues las mujeres quieren coberturas para sus hijos y está bien, pero desde un punto de vista de salud social, los sistemas de salud priorizan a los niños, pero no priorizan a la mujer. Entonces no nos enfocamos en cuidar la salud de la mujer como primer punto de partida, sino empezamos a veces por los niños, porque tenemos ese sesgo de mujer-niño, la mujer se preocupa por los niños, cubramos al niño y nos olvidamos de la misma salud de la mujer, por ejemplo. Y también hay otros sesgos, por ejemplo, con los beneficiarios.
En algunos países donde he trabajado, las mujeres no quieren poner a un esposo como beneficiario de un seguro de vida, por ejemplo, sino prefieren poner una hermana, una amiga, una madre, por falta de confianza, por practicidad de quién va a cuidar el niño después de su fallecimiento, pero hay sesgos, digamos, en estos productos que limitan este tipo de acceso. Estos son pequeños ejemplos. Daniel, si me pasas a la siguiente lámina, pero son ejemplos que creo que lo que van al fondo del problema, que es que no las conocemos, no hemos hecho el esfuerzo suficiente para distinguir las problemáticas de las mujeres, los riesgos que enfrentan, cómo los enfrentan y cómo quieren recibir la atención para realmente atenderles con productos de seguros idóneos y a medida. Y con eso voy a introducir un poco el tema de hoy, porque vamos a tener una herramienta que empieza por el cliente y empieza por entender estas necesidades, y también vamos a escuchar casos y ejemplos donde han habido acercamientos mucho más profundos a la problemática de la mujer para diseñar procesos y productos, porque no es solo productos, sino procesos también, que facilitan la inclusión de la mujer en este mundo de seguros. Con eso le paso con mucho gusto la palabra a Miguel para que nos cuente un poquito de la herramienta del Navigator. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, como presentó Mariana hace algunos minutos, soy Miguel Solana, el especialista en seguros inclusivos desde el Insurance and Risk Finance Facility del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y hoy creo que queremos realmente compartir. Hace algunos minutos hicimos pública nuestra nueva herramienta que se llama el Inclusive Insurance Navigator, el cual hoy está lanzado en inglés, pero esperamos en un par de semanas esté listo también en español para poder compartirlo con ustedes, para la región en específico, pero dado que teníamos este evento hoy, queríamos compartir con ustedes esto. Y yo creo que la idea, tal vez rápidamente presentarles, tal vez el PNUD no ha sido la organización que históricamente ha estado muy activa en los temas de inclusión en seguros. Hace 2 años lanzamos este programa donde tenemos esta vocación por querer proteger vidas, crear resiliencia e impulsar el crecimiento económico, es decir, cómo integramos al seguro a la agenda de desarrollo global desde todos los niveles, desde el trabajo con los gobiernos, con organizaciones, con comunidades, hasta con los individuos, las familias, los productores y en este caso las mujeres, ¿no? Entonces, como programa estamos trabajando en más de 29 países. Uno de los elementos claves de nuestro trabajo en los próximos años será cómo crear estos vínculos con el sector privado. Podríamos estas alianzas, por un lado, podríamos crear estos incentivos para crear soluciones de seguros y financiamiento de riesgos. En el caso de mi puesto, realmente pensar las soluciones de seguros inclusivos. Y después podemos hablar de la evidencia, y es decir, queremos crear evidencia de cómo el seguro realmente puede impactar o no positivamente la vida, la productividad, la capacidad de respuesta frente al cambio climático, frente a los eventos de las personas, de tal forma que tanto los gobiernos puedan crear mejores políticas públicas, como el sector privado pueda tener argumentos para poder invertir más en dedicar recursos, tanto yo diría de recursos humanos como financieros, a explorar el tema. Somos financiados por el Ministerio Alemán de Desarrollo y Cooperación, por la Fundación Bill y Melinda Gates y por Generali Seguros. Y yo creo que uno de los elementos claros es la parte de cómo trabajamos con el Resilience Global Partnership. Entonces, yo creo que esto ahora solo para contextualizar nuestro programa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y yo creo que lo interesante de la discusión para nosotros hoy es, como decir, cuando empezamos a trabajar hace 15 años más o menos en el tema de seguros inclusivos, yo creo que, y como lo dijo Bárbara, no conocemos a las mujeres, es decir, no conocemos las necesidades de diferentes grupos de mujeres, cómo desarrollar mejores productos. Creo que eso lo vimos como
como una necesidad de la industria podemos decir, de aseguradora, pero yo creo que de servicios financieros, de no tener acceso a herramientas. Creo que como actores de desarrollo se propusieron a través de los años diferentes herramientas, pero eran relativamente compartimentalizadas, es decir, una herramienta solo para el seguro agrícola o herramientas para hacer investigación de mercados, etcétera, etcétera, pero estaba faltando, o para evaluar la calidad al cliente, etcétera, etcétera, y estaba faltando tal vez una herramienta que de forma fácil pudiera encapsular todos los diferentes elementos que podemos recomendar y que nos pueden ayudar a crear un programa de seguros inclusivos que realmente atienda, yo creo que las necesidades de las personas, sin entender, pero después con un objeto de negocio, poder dar un servicio al cliente, poder dar una atención, una comunicación que sea clara. Y eso fue la inspiración que tuvimos para crear esta herramienta, que creo que es un proceso de más de un par de meses. Y es una herramienta que nos lleva, yo creo que primero a tratar de encapsular el conocimiento que se ha creado en diferentes actores, en diferentes regiones, en diferentes tipos de organizaciones, es decir, eso que le llamamos los insights. ¿Cómo capturar eso? Después la otra idea, algo que aprendimos siempre y creo que a todos nos interesa, es capturar casos prácticos. Y creo que eso ha sido uno de los retos más grandes que tuvimos de cómo escoger los mejores casos prácticos que nos dieran estos ejemplos de los cuales queremos aprender. La guía tiene alrededor de 20 casos prácticos. Por cuestiones, yo diría, no de intención, sino de espacio. No pusimos más y queremos atender eso a través de una nueva plataforma web que pensamos lanzar en los próximos meses, donde queremos, digamos, que empezar a documentar y acumular los casos que podamos vincular a diferentes líneas de trabajo y finalmente herramientas, ¿no? Es una guía que tiene alrededor de 45 herramientas al compartir, que son públicas, que pueden permitirnos hacer mejor el trabajo que queremos, ¿no? Entonces yo creo que la visión de la guía era cómo hacemos de la A a la Z este desarrollo de un programa de microseguros. Tratamos de hacerlo a través de pasos. Primeramente entender lo que es la investigación de mercado, cómo podemos salir al terreno a hablar con nuestros clientes, a sistematizar esta información, a crear información que puede ser relevante para crear un producto, pero también para mejorarlo o para entender cómo está haciendo yo diría, la operación, la postventa del producto, ¿no? Entonces yo creo que este es el primer paso en el cual la guía va a atender estos diferentes elementos. Tenemos después la parte de cómo pasamos de estos datos a diseñar productos y procesos. Es decir, siempre se ha dicho, hacemos mucha investigación de mercado. En algunos países existen estas encuestas de educación, de inclusión financiera que nos dan información, que nos permiten entender un poco mejor el mercado, cómo integramos eso para diseñar productos. Después hablamos de la venta de productos, es decir, estos mecanismos de distribución, estos mecanismos del primer contacto con el cliente. Y yo creo que durante el desarrollo de la herramienta, en algún principio, y creo que fue un proceso bonito de ver cómo la postventa es algo a lo que le tenemos que dar más importancia, ¿no? Es decir, también este elemento de no únicamente necesitamos lanzar un producto al mercado, sino tenemos que aprovechar el hecho que una vez que tenemos un producto colocado, la renovación, la información que le damos al cliente, la experiencia que le podemos ofrecer es muy importante para mantenerlo y para no perder ese costo que tuvimos de adquirir al cliente, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los 4 elementos principales que manejamos en la guía. Y sobre cada paso, digamos, tenemos herramientas diferentes que están disponibles, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Otro de los elementos que quisimos hacer en la guía era el hecho de crear diferentes rutas. No todos estamos siempre en la misma posición yo diría, de capacidades, de tener tiempo, de tener recursos para hacer tal vez todos los pasos. Entonces consideramos que hay diferentes elementos que podemos adaptar, dadas nuestras condiciones, pero tratamos de ofrecerles diferentes rutas, es decir, procesos
que nos permiten en algún lado desarrollar desde la investigación del mercado hasta la operación un producto, pero a veces podemos hablar de cómo podemos mejorar el producto que tenemos o cómo podemos mejorar la experiencia que vaya a tener el cliente con el producto, o cómo podemos hacer un producto, si tenemos productos relativamente consolidados, cómo hacer un desarrollo de producto ágiles, ¿no? Entonces, yo creo que lo que queremos dar es diferentes líneas, posibilidades de utilizar la guía, de tal forma que no es una guía estática, sino que es una guía que puede ser utilizada para elementos más concisos del trabajo que estamos haciendo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Yo creo que la siguiente diapositiva trata de visualizar estas rutas, ¿no? Y aquí les comparto, y este es un ejemplo, y en algunos espero que después de este webinar puedan tener un poco de tiempo para explorar un poco la ruta. Vamos a compartirla. Es ver en qué consiste cada ruta, ¿no? Entonces, si lo vemos, tenemos diferentes secciones en donde vamos a hablar en la ruta 1, por ejemplo, el proceso completo, cómo se aborda la investigación de mercado, cómo se pasa al diseño de producto y procesos que van vinculados a este producto, después cómo podemos reflexionar sobre nuestras prácticas de venta, y finalmente toda la idea de darle servicio, esa atención postventa, esa entrega de valor que el producto puede tener a través de la vida, ¿no? Entonces, creo que podemos ver cómo la guía nos va llevando paso a paso en hacer este trabajo, y cómo podemos a veces tal vez aprender solamente sobre, por ejemplo, la venta del producto y las diferentes opciones que tenemos para venta y reflexiones y herramientas que podemos tener para esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y el otro elemento, y creo que es algo también, aquí hay un ejemplo, tendremos 20 diferentes estudios de caso, que la idea era poder crear estos ejemplos de inspiración que encontramos nosotros al ir a hablar con las organizaciones. Primero quisimos entender qué es lo que querían aprender, y después también identificamos organizaciones en el mundo que tenían algo que compartir de lo que podíamos aprender y que podíamos documentarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diseño de producto y de procesos con Crezcamos en Colombia, en el cual tratamos de documentar e identificar cuáles son los elementos claves que le permitieron a la organización pasar desde su investigación de mercado hasta diseño de producto, diseño de procesos, venta del producto y cómo darle servicio a los clientes de este producto, ¿no? Entonces, también yo creo que vamos a tener elementos interesantes en la guía. Como lo digo, el reto principal que tuvimos fue escoger casos que pudieran ser representativos, que pudieran ser esquematizados fácilmente para compartir. Sabemos que hay muy buenas experiencias, que hay malas experiencias a veces también que vale la pena documentar, y que en un documento que no podía ser demasiado voluminoso no podíamos poner todos los estudios de caso que nos hubiera gustado. Y por eso creemos que el siguiente paso de este ejercicio va a ser cómo hacer esa traducción de esta guía de una versión, yo diría, física o estructurada, a una versión web que pueda tener más facilidad de integrar otros casos, de integrar otras herramientas, otras lecciones, que será nuestra siguiente tarea. Siguiente diapositiva. Y yo creo que entrando en la parte género, parte del desarrollo de la guía, fue muy claro la pregunta que tuvimos: ¿cómo integramos el género? ¿Cómo podemos hacer que el componente de género sea tomado en cuenta y que no sea solo una caja, un recuadro dentro de la guía con explicaciones específicas de lo que se podría hacer, ¿no? Entonces, creo que la intención fue de tomar un acercamiento completo, es decir, cómo podemos entender a nuestro cliente, sea quien sea, entendiendo que podemos tener mujeres siempre en cualquier segmento, en cualquier consistencia, y cómo ir atendiendo estas diferentes, cómo podríamos hablar de entender estas diferencias, de entender estos elementos que necesitan atención y que necesitan acción de nuestra parte para tomarlo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los elementos que tocamos en la guía
es reconocer nuestros sesgos y lo que podríamos decir nuestras suposiciones internas, lo que creencias, que me gusta decir a veces, lo que creemos que los segmentos más bajos del mercado, que cierta clase media puede tener, que las empresas pueden tener, que los agricultores pueden tener, y que creemos que entendemos porque interactuamos con ellos a veces en cierta informalidad, porque a veces tenemos familiares, porque tenemos personas con las que trabajamos o que trabajan para nosotros, y todos estos sesgos crean a veces una percepción errónea con la que seguimos avanzando y con la que queremos seguir desarrollando el mercado, ¿no? Entonces la guía hace yo creo que una fuerte reflexión al respecto de nuestros sesgos. Creo que otro de los elementos en los que trabajamos mucho es crear personas, es decir, estos personajes o estas personas sobre las que podemos identificar patrones de comportamiento, de aspiraciones, de sensibilidades, de frustraciones, de formas de comunicar, de sueños, de miedos, de tal forma que la creación de personas nos permite tener unos mejores mecanismos de comunicación a veces, de crear mensajes, mecanismos de servicio, cuáles son los momentos correctos para atender las necesidades de ciertas personas, cuáles son las necesidades a nivel gestión de riesgos que pueden tener ciertas personas que analizamos en nuestros segmentos de mercado y que nos permite avanzar a un mejor, yo diría, diseño de producto, venta de producto, comunicación sobre el producto y servicio del producto, ¿no? Uno de los elementos que utilizamos en la guía es proporcionar contexto, es decir, crear estos elementos de el género siempre está en relación a, por ejemplo, a una situación familiar, a un momento de vida, a una situación económica o una actividad económica que se desarrolla desde la situación de género en la que nos encontramos y cómo poder crear estas relaciones con cómo un género funciona de una forma y el otro con otras necesidades, con otras preferencias, con otros riesgos, y cómo podemos diferenciar el producto de seguro frente a esto. Y aunque a veces estemos hablando de la misma familia, la forma de atacar a la familia con un enfoque de género hacia una madre de familia va a ser diferente que el que vamos a tener, por ejemplo, al hijo universitario, ¿no? Yo creo que personalmente uno de los ejemplos que en mi carrera y cuando lo desarrollamos, fue muy interesante verlo, y yo creo que toca un poco la cuestión de personas, contexto y demás. Fue cuando diseñábamos este producto vinculado a una cuenta de ahorro para mujeres, y tal vez nuestra preocupación era en algún momento, por ejemplo, la cobertura de maternidad, ¿no? Cuando salimos y hablamos con las clientas de este producto de ahorro, que nos dimos que eran, por ejemplo, mujeres que en general estaban más allá de cierta edad, donde la prioridad de ellas ya no era la maternidad, sino eran otras enfermedades propias de otro momento de vida en el que nos encontrábamos, ¿no? Entonces esto nos mostraba que tal vez teníamos un sesgo de pensar prioridad femenina es en una línea, ¿no? Y al hacer este enfoque mucho más de nuestro propio sesgo, de crear la persona, de entender cuáles eran las prioridades de la persona, nos reenfocó completamente en otro tipo de problemáticas, de riesgo, de prioridad, de aspiración de las mujeres, que nos llevó a un diseño de producto completamente diferente, ¿no? Entonces, creo que la guía trata de atacar todo el tema de género yo diría, desde una posición holística, y que nos permite ir primeramente internamente atender digamos, nuestras percepciones a veces erróneas, e irlas trabajando para ir integrando de una mejor forma los diferentes elementos de género en el trabajo que hagamos, ¿no? Yo creo que el siguiente diapositiva. Y bueno, pues la guía la anunciamos hoy. Entonces tiene la liga. Mariana acaba de compartir la liga en el chat. Yo diría, no nos distraigamos ahora visitándola. Creo que podemos hacerlo después del webinar, pero los invitamos a usarla, a darnos comentarios. Creo que es
como todas las herramientas queremos, y la idea es desarrollar un producto que sea vivo, que pueda transferirse un poco a una herramienta que sea más virtual y que nos permita actualizarla de forma constante, pero en un primer paso queríamos tener una herramienta con una estructura metodológica y con pasos claros que seguir, que podamos seguir evolucionando a través del tiempo, ¿no? Entonces, los invito a compartir la guía con sus colegas, con las personas que necesiten, y estamos de parte del PNUD trabajando a desarrollar las siguientes etapas de este tipo de herramientas en la región. Y esperemos la traducción, ya está en traducción, entonces solo estamos esperando a que quede. Muchas Bárbara. gracias. Muchas gracias, Miguel. Excelente. Creo que todo el mundo se va a correr al enlace, pero como comentó Miguel, aguántense un tantito porque tenemos un caso ahora bien interesante que a mí me fascinó cuando supe de esto. ¿No vamos a hacer Ana María primero o Laura? Perdón. No, es Laura. Es Laura, perdón. Bueno, se van a tener que esperar a ese caso. Este caso no voy a hacer, pero bueno. Tenemos dos casos. Laura Rosado de AXA Seguros, más allá del caso que va a presentar, la invitamos porque tiene un enfoque de trabajo dentro de su organización que ha tomado muy en cuenta este tema de género y lo ha hecho de manera muy integrada y horizontal dentro de la institución. Tocando desde el liderazgo institucional hacia la colección de data, análisis de data, hacia los procesos que usan para afiliar a las mujeres y los productos finales. Así que se nos hizo una situación, un caso bien interesante. Voy a pasarle la palabra a Laura. Muchas gracias. Estás en mute. Perdón. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Elegí el tema de este panel un poco provocativo en el sentido de más allá de lo rosa, porque supongo que todos estamos familiarizados con el hecho de que hay muchos productos en el mercado hoy en día que el único atributo que lo diferencian entre un producto que atiende a un mercado femenino o masculino es el color. Históricamente, en el caso de los seguros, la suposición era que los seguros son un producto financiero neutro, pero como ya se ha discutido previamente, dados los sesgos que existen, el rol de la mujer en diferentes contextos, la realidad es que hay una gran brecha en términos de penetración, uso, confianza de los seguros, en particular hacia las mujeres. Y bueno, el día de hoy traemos para compartirles en específico algunas iniciativas que hemos implementado para atender a mujeres de menores ingresos, es decir, mujeres que pertenecen a un segmento al que nosotros llamamos consumidores emergentes, que se encuentran entre la clase baja y media baja en mercados emergentes y que es el objetivo para nuestro brazo de seguros inclusivos que se llama AXA Emerging Customers. Para darles una idea de quiénes somos y en dónde trabajamos, bueno, AXA está presente en muchísimos países del mundo y nuestro trabajo de seguros inclusivos se enfoca hoy en día en más de 15 países en Asia, en África y en Latinoamérica. En 2022 protegimos a más de 10 millones de clientes a través de una serie de esquemas con socios de diferentes sectores, obviamente microfinancieras, alianzas público-privadas, pero también operadores de remesas, operadores telefónicos, monederos electrónicos, en fin. Nuestro objetivo es justamente atender las barreras que hoy en día impiden a gran parte de la población en mercados emergentes a estar protegidos con seguros relevantes y accesibles. Nuestro trabajo se realiza no solo por el equipo de AXA Emerging Customers
sino por una comunidad de expertos en seguros inclusivos dentro de AXA de más de 50 personas en estos países donde trabajamos. Y cuando hablamos de impacto o de algunos resultados que hemos obtenido hasta la fecha, dentro del portafolio vamos a hablar de medición de datos. Para los esquemas en donde hemos podido obtener información de género, el 61% de esos clientes son mujeres. Al mismo tiempo, en otros esfuerzos, hemos realizado más de 400 entrevistas de impacto. Cada vez que realizamos una encuesta, intentamos adentrarnos al entendimiento tanto del seguro como de su experiencia al momento de reclamar un siniestro, así como alternativas que hoy en día puedan existir en otras partes del mercado. En muchos de estos casos, en muchas de estas entrevistas, hay un número que continúa saliendo constantemente, y es que 8 de cada 10 de los entrevistados asegurados mencionaron no tener otras alternativas de seguros. Entonces da un poco una idea del esfuerzo de llegar a personas que nunca han tenido un seguro a través de estos mercados emergentes. Si nos movemos a la siguiente, por favor. El día de hoy les traje dos ejemplos muy diferentes. El primer ejemplo es en México y es el resultado de una alianza público-privada. Hay muchísimos actores involucrados, reaseguradores, aseguradores, plataformas tecnológicas, gobiernos federales, obviamente el PNUD, es un gusto tener a Miguel aquí, el Insurance Development Forum, el Insure Resilience Fund del gobierno alemán, pero el enfoque que voy a dar en el caso de México va a ser el esfuerzo que hicimos en conjunto para aportar un enfoque de género en el ADN del esquema. Y por otro lado, el otro ejemplo que traigo es mucho más enfocado en microempresas y en el producto de cobertura que tenemos a través de un socio microfinanciero. Y la pregunta ahí era, más allá de la implementación, si el producto estaba realmente funcionando para las mujeres. Entonces, entrando ya al proyecto en México, para darles un poco a grandes rasgos, estamos hablando de un piloto que se realizó en 2022, ofreciendo una cobertura paramétrica de exceso de lluvia y sequía a 10,000 productores en 11 municipios en 4 estados de México. Obviamente esto fue con el apoyo de financiamiento del Insure Resilience Fund en este contexto que les platiqué hace un momento. Y un requerimiento inicial fundamental que se hizo al consorcio por parte de todos los actores era el cuidar este aspecto de tener la inclusión de género al centro de este esquema. Entonces, trabajamos muy de la mano con Bárbara, con Pilar a lo largo de este proyecto, pensando un poco en justamente qué quiere decir inclusión de género al momento de diseñar un esquema de seguros. Y el diseño del producto es un ejemplo de ellos. Bárbara estaba hablando de productos de salud, donde efectivamente hay más consideraciones, digamos, en términos de potenciales padecimientos que son exclusivos de las mujeres, etcétera. Pero usualmente olvidamos otros 3 componentes muy importantes de la entrega o de la oferta de estos seguros, que es quién está ofreciendo el seguro, cómo es que estamos comunicando el producto a nuestros clientes, cómo es que estamos operando ese producto en sí al momento, ya sea de realizar una inscripción al esquema de seguro, al realizar un pago de siniestros, simplemente incluso al diseñar la forma en la que invitamos a la gente a escuchar sobre el producto. Y por último, el seguimiento o la supervisión del rendimiento, que es simplemente recolectar datos para asegurarnos que estamos en el buen camino. Entonces, en el caso de este esquema en México, a estos 10,000 productores, que son realmente la base de la pirámide, son pequeños productores y productoras de menos de 5 hectáreas de maíz, el objetivo fue, bueno, uno,
cómo es que llegamos a ellos, a estas comunidades. 2, cómo nos aseguramos que podemos lograr una cobertura de ese número objetivo de 10,000 productores. Y 3, cómo nos aseguramos que no dejamos a nadie detrás. Entonces, lo primero que hicimos fue poner mucha atención en a quienes reclutamos para hacer el trabajo de campo. En este piloto hubo una fuerza en campo que fue a las comunidades a realizar estos enrolamientos, y esos enrolamientos se realizaron en 3 diferentes formas: en eventos masivos en las cabeceras municipales, en eventos un poco más pequeños en lo que llamamos comunidades satélites para reducir el tiempo de transporte de las personas en las zonas más alejadas, y finalmente hicimos un último esfuerzo puerta a puerta para poder asegurar llegar a personas con movilidad reducida, personas mayores, etc. Entonces, ese reclutamiento del personal de campo consistió en prácticamente equidad de género, en asegurarnos que teníamos tanto hombres como mujeres en campo, ya que en contextos rurales, y bueno, en particular para este ejemplo, queríamos fomentar justamente dentro de las 7 Cs que Bárbara nos explicó, pues poner mucha atención a la confianza, a la conveniencia, y después realizamos justamente una capacitación, no solo sobre cómo funcionaba el esquema de seguros, porque explicar un seguro paramétrico a veces es muy complejo para comunidades que nunca han tenido un seguro, y tuvimos un módulo en específico sobre inclusión de género, y no solo inclusión de género, sino inclusión más ampliamente, y enseguida les voy a mostrar algunos números de lo que pudimos lograr. Segundo, hicimos la adaptación de ciertos procesos. Perdón, si todavía no acabo, ya me voy a apurar porque creo que nos estamos acabando el tiempo. Eso fue en sensibilización y reclutamiento del personal de campo. Y una vez que empezamos a correr los procesos, algo que empezamos a revisar es cómo es que los procesos que tenemos hoy en día podrían excluir a mujeres. Y desde un punto de vista importante era entender el rol que las mujeres tienen en el sector rural, y muchas de ellas se encargan de tareas administrativas para sus cónyuges, esposos, y por lo tanto había un riesgo de negar el enrolamiento al esquema de seguro al no presentarse, digamos, el titular o el dueño del terreno. Entonces, algo que logramos hacer es, 1, no rechazar a ninguna mujer que se presentara a los eventos. 2, facilitar el enrolamiento si alguien lo estaba haciendo a nombre de un familiar. Y para ello, bueno, ya se tenían documentos para probar, digamos, esa propiedad del terreno. Y obviamente sensibilizamos también al momento de tener las sesiones de explicación del producto, el poder dar prioridad a personas mayores y a mujeres con niños en estar en la parte central y en zonas con sillas. Y finalmente, algo que nos permitió la plataforma tecnológica de Raincoat fue el dar seguimiento en tiempo real del porcentaje de enrolamientos que íbamos realizando de inscripciones de este esquema de seguros y la división entre hombres y mujeres, así como colectar información adicional sobre el contexto de los productores a los que protegimos. Y ahora sí, si nos vamos a la siguiente diapositiva, la buena noticia es que este enfoque al final resultó mucho más amplio en temas de inclusión más allá del género. Por un lado, pudimos llegar a un gran número de personas mayores. En la pantalla pueden ver la distribución por rango de edad y como pueden ver, la mayoría de los productores son personas mayores a 45 años y de forma más importante el 37% son mayores a 60 años.
pudimos llegar también a comunidades indígenas y preparamos un video en el apéndice donde justamente reclutamos a personal que hablaba las lenguas de las comunidades a las que estuvimos protegiendo y generamos documentación traducida también en ese lenguaje, y eso nos permitió llegar a ese 9% de personas que solo hablan una lengua indígena y que no hablan español. Y finalmente pudimos también incluir a personas con discapacidad justamente a través de estas inscripciones que realizamos casa por casa, que pueden ver ahí que fue un 6% de las inscripciones totales. Entonces, para cerrar este primer ejemplo, diría que más allá de centrarnos en el producto, miramos toda la cadena de valor de ese esquema de seguros, desde cómo es que se explica el producto, quién lo explica, y también miramos el proceso, qué documentación requerimos, cuáles son los criterios de elegibilidad, cómo nos aseguramos no dejar potencialmente a mujeres fuera, y finalmente cómo adaptamos los procesos justamente para tener un balance entre costos operativos y un mayor impacto. Con esto nos podemos mover al siguiente ejemplo. Y bueno, el contexto de Lead Foundation es que es una microfinanciera líder en Egipto con más de 700,000 clientes y clientas. Iniciamos nuestra colaboración con Lead Foundation desarrollando un producto que estaba ligado al crédito, pero en el que queríamos otorgar mucho más valor que simplemente proteger el préstamo. Entonces, el producto inicialmente estaba pensado como un producto que otorgaba 3 veces el monto del préstamo, de manera que en el caso de fallecimiento del titular se pagara el saldo insoluto y el remanente fuera la familia para, digamos, ayudarlos como una compensación económica, pero además teníamos añadido un componente de hospitalización que a partir de la primera noche en el hospital pagaba cierto monto por cada noche de hospitalización, un poco para compensar los gastos adicionales que se generan de tener un problema de salud. Y la gran pregunta era, ¿el producto está funcionando? ¿A quiénes está llegando? ¿Les parece valioso a los clientes? Así que realizamos una evaluación de impacto en nuestra cartera. Lo primero a tomar en cuenta es que el 87% de los clientes son mujeres, lo cual, bueno, para nosotros fue una muy buena noticia, porque justamente queríamos asegurarnos de poder llegar a más de ellas. Y lo que encontramos fueron pues unas diferencias bastante grandes, tanto en términos de educación, como en el tipo de negocios que las mujeres gestionaban, su comportamiento en términos de la administración de las finanzas del hogar y también en términos de ahorros. Entonces, la mayoría de las mujeres, por un lado, tenían, perdón, estoy empezando de atrás para adelante, voy a empezar por la parte educativa. Bueno, hay una mayor presencia de analfabetismo en las mujeres y una mayor presencia de estudios primarios únicamente. El 54% del tipo de negocios eran informales, opuestos con el caso de los hombres, donde 2/3 tenían una ocupación formal y estaban obteniendo, digamos, este crédito más un poco para crédito de consumo. El 40% de las mujeres eran dueñas de su casa, pero al mismo tiempo ganaban el 56% menos de 2,000 Egyptian pounds al mes, que es más o menos menos de $100 al mes. Y comparado, digamos, con los hombres, pueden ver ahí los datos. Y finalmente lo interesante es que a pesar de eso, el 51% ahorraba cada mes con frecuencia, y obviamente las destinaciones de esos ahorros pues eran para responder a imprevistos relacionados con el hogar. Entonces,
¿Qué más aprendimos? Si nos vamos a la siguiente diapositiva. Empezamos a definir qué es lo que teníamos que hacer a futuro. El primero fue el confirmar nuestro compromiso con las mujeres emprendedoras y entender que pues no tienen un acceso a redes de seguridad formales, más allá del seguro que AXA estaba ofreciendo a través del crédito. Y como les decía, el motivo de los ahorros frecuentes es justamente uno de sus principales colchones para mitigar esos eventos inesperados. Pero en términos de qué podríamos hacer por ellas, primero comenzamos a identificar oportunidades para mejorar la cobertura existente, y en particular algo que nos dimos cuenta era que en el caso de siniestros complejos, el pago del siniestro era demasiado largo, y lo que empezamos a hacer es separar esa definición de siniestros complejos para que la microfinanciera Lead Foundation pudiera pagar siniestros un poco más simples directamente sin necesidad de intermediación entre AXA y la microfinanciera, y dejar así entonces al equipo a dedicarse a atender los siniestros más complejos de forma un poco más expedita. También simplificamos la cantidad de documentos requeridos. Añadimos una cobertura familiar en la que pueden inscribir hasta 3 hijos y a un esposo, y identificamos que uno de los grandes problemas después de la hospitalización era la recuperación y el costo económico que eso tenía en los hogares. Entonces, bueno, añadimos una cobertura adicional de discapacidad temporal que justamente daba un beneficio una vez terminada la hospitalización, y dependiendo obviamente de la condición que generó esa hospitalización, por ejemplo, en el caso de fracturas. En el caso de mejorar la experiencia de salud, comenzamos a fijarnos más en generar entendimiento sobre ciertos padecimientos, y lo que empezamos a realizar fueron caravanas de la salud en las oficinas de Lead Foundation, llevando personal médico de AXA para hablar, digamos, con las clientes de Lead Foundation sobre ciertos padecimientos, en particular la diabetes, que es uno de los motivos principales causantes de hospitalización en ese portafolio, de nuevo, al hacer el análisis de datos de siniestros. Y forjamos una colaboración con redes de salud, sobre todo con farmacias y laboratorios, más para intentar fomentar ciertos descuentos que bueno, redujeron un poco los costos, los gastos del bolsillo de las clientas. Y finalmente, la parte de fortalecer negocios, algo que salió fue una posibilidad de realizar formación en educación financiera y en colaboración con empresas de consumo para apoyar el crecimiento de los pequeños emprendedores. Esta parte todavía no la hemos implementado. Es algo que seguimos calibrando, sobre todo la cobertura familiar y los servicios de salud, pero bueno, es algo que está en nuestro horizonte y que forma parte, digamos, de ese fortalecimiento constante que tenemos de la oferta de valor con las clientas de Lead Foundation. Así que con esto, si nos vamos a la siguiente diapositiva, lo que quisiera resaltar cuando hablamos de diseño con un enfoque de género en seguros, es que al final las ideas no es que salgan de la nada, vienen de investigar, de escuchar y obviamente de medir. Entonces, en la parte de investigación, a un momento macro, pues comenzamos a entender, por un lado, la brecha de género, quiénes tienen seguros, quiénes no tienen seguros, y luego, por qué es que existe esta brecha. Vamos a hablar dentro de unos momentos de cómo podemos comenzar a obtener datos desglosados por género. Al fin, es un dato adicional que puede ser tal vez
un campo que hay que operativamente administrar, pero al final, si no fomentamos una cultura de medición de datos de género, es muy difícil implementar políticas que puedan mejorar la oferta para llegar a más mujeres, y también es muy difícil después pues realmente determinar o diagnosticar esa brecha de género que puede existir hoy en día en nuestros portafolios. Eso es a nivel macro. Y después, a nivel micro, es escuchar a las clientas, ir a platicar con ellas, entender hoy en día cuáles son los puntos débiles, los puntos de dolor, sus aspiraciones o sus necesidades, y hacer una serie de iteraciones. El ejemplo que les daba de Lead Foundation comenzó con un producto que ya en sí era bastante competitivo en el mercado, mucho más robusto que la mayoría de los seguros que solamente protegen el crédito o el saldo insoluto del crédito, pero bueno, hemos ido haciendo esas mejoras a través justamente de esas encuestas para escuchar a los clientes, y finalmente en la parte post pues es continuar midiendo, continuar entendiendo quiénes están haciendo las reclamaciones de siniestros, cómo es que están utilizando el dinero esas clientas, cuál es la retención o las tasas de renovación, que a veces son difíciles de obtener, pero divididas entre hombres y mujeres, y sin dejar de lado pues esta parte de la representación que va ligado a no existe tal cosa como un producto de seguros neutro si dentro de los equipos de trabajo que diseñan esos productos hay en su mayoría hombres. Así que, bueno, con esto les dejo, por último, el video que les prometí, que habla sobre, que les muestra un poco cómo se realizó en el caso de nuestro piloto en México, el enrolamiento en lengua local en Guerrero. A3 a 5 na kita actividad. Tania kona kwani kuira kwa da norte chituna ni kui. Sata na shika pati una kui. Ni ku windi ngere je kore ni re mana ngere. Yedi ngere sigara sigara sentena. Tania tu bashi ki vini un lista da indami yo tiona tu norte chituna ni ko problema ya. La señora. Listo. Pues muchas gracias. Gracias, Laura, buenísimo, y muchas gracias por compartir ese momento de campo que es tan importante para entender realmente cómo se implementan los cambios, ¿no? Como les comenté, procesos es un tema muy importante. La guía que menciona Miguel también aborda herramientas que pueden ayudar no solo a mejoras de productos, sino de procesos. Y ahora vamos a entrar en un caso que nos lleva al otro lado del mundo, pero que se nos hizo sumamente relevante pensando en el cambio climático y las complejidades que hay hoy en día en las vidas de las mujeres que tienen que trabajar y enfrentar estos cambios climáticos. Así que es con mucho gusto que les presento el caso de seguros de impacto de Blue Marble con Ana María Gallón. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, voy a hacerles una introducción primero, contarles rápidamente qué es Blue. Aquí es Blue Marble. Después vamos a hacer una introducción muy rápida sobre seguros paramétricos. Creemos que es importante que podamos tocar el concepto, así sea de forma muy tangencial, para que entiendan el caso de éxito que estamos teniendo en India, que Sara les va a hablar. Voy a explicar también un poco la metodología que tenemos en Blue, digamos, en todos nuestros proyectos de seguros inclusivos con seguros paramétricos. Siguiente. Bueno, esto ya lo mencioné. ¿Podemos seguir? Bueno, Blue Marble es una InsurTech de impacto. Nuestra misión es desarrollar, diseñar e implementar programas de microseguros a nivel global para poblaciones desatendidas. Nos hemos especializado mucho en seguros paramétricos. Ya les voy a contar cuáles son las ventajas de los seguros paramétricos y por qué ha facilitado la generación de impacto en estas poblaciones. Y ahora estamos ya moviéndonos hacia líneas personales
porque un poco lo que vemos como compañía es, tenemos asegurados contra el clima a las diferentes poblaciones, a los diferentes agricultores, a las diferentes mujeres, pero si no incluimos temas de líneas personales como salud para sus hijos, salud para ellas, salud para todo el núcleo familiar. Bueno, dije salud, pero puede ser vida, puede ser incapacidad, que resulta muy importante. Entonces no terminamos generando el impacto que queremos generar como compañía. Entonces digamos que son las líneas en las que nos estamos moviendo. Actualmente Blue Marble tiene programas en Asia, África y América Latina. Estamos en Indonesia, Pakistán, Kirguistán. En África tuvimos nuestro primer programa. Estamos en Zimbabue, Mozambique, Zambia y Kenia. Y en Latinoamérica, para todos, estamos en Colombia. Tenemos un programa muy, muy exitoso que ojalá tengamos tiempo de discutir, si no es aquí en la presentación, en los grupos cuando nos dividamos. Tenemos actualmente 8.000 productores cubiertos, de los cuales el 30% son mujeres. Estamos en Guatemala, en Honduras y estamos entrando a Perú también. Bueno, entonces, sigamos. Como les dije, muy rápidamente voy a decir que es un seguro paramétrico. No sé si toda la audiencia sabe exactamente qué es. Un seguro paramétrico es un seguro que fija unos parámetros, donde unos gatillos y unos disparadores, de acuerdo a un riesgo que sea medible. Entonces, por eso está muy ligado a clima, porque las variables climáticas en general son todas medibles y contamos con información histórica. Su uso más común es la agricultura. Como les decía, está relacionado a ese índice que se determine de las series históricas de información que podamos tener. Se intentan hacer correlaciones con pérdidas, y ejemplos muy fáciles son lluvias, temperatura. Entonces con temperatura podemos cubrir altas temperaturas, bajas temperaturas, terremotos, vientos para cubrir huracanes, y también se puede hacer rendimiento de cultivo. Entonces aquí ya no estamos hablando de clima, sino que estamos hablando más de unos productos que nos determinen la producción por hectárea como parámetro a medir. Sigamos. Les decía que era importante entender por qué el seguro paramétrico nos ha permitido generar más impacto, crear más impacto y atender a un mayor número de poblaciones, y es porque por ser climático tenemos bases de datos que podemos obtener de proveedores satelitales y eso nos permite diseñar productos a nivel global. O sea, siempre vamos a poder diseñar, no importa la ubicación de las personas, productores o productoras, y se pueden generar pagos muy rápido para poder que sirva como emergency cash, como emergencia, pagos rápidos para que puedan atender las emergencias. ¿Por qué pagos rápidos? Porque determinamos el siniestro nosotros mismos con la información de clima y los productores no tienen que hacer ningún tipo de registro de siniestros, y eso es muy importante. O sea, les estamos quitando carga a ellos operativa y todo lo podemos hacer nosotros, determinando el siniestro automáticamente de forma muy rápida. Se comunica a las aseguradoras y el pago se puede hacer de forma instantánea. No hay riesgos morales y los criterios son objetivos. ¿Qué es importante? Y no solamente diría que en paramétricos, el tema de educación. El tema de educación va muy ligado a todo lo que hacemos, lo vamos a ver más adelante, y digamos que si explicar un seguro es difícil, cuando entramos a hablar con nuestros asegurados, pues explicar que es un seguro paramétrico puede tener más retos aún, pero estamos dispuestos a hacerlo. ¿Sigamos? Esto es un poco lo que les decía, pagos más rápidos y sin ambigüedades. En indemnización tradicional en los seguros, por lo general, se tiene que evaluar el daño, el asegurado tiene que presentar reclamación, la aseguradora reclama y esto puede tomar días e incluso meses, lo cual toma tiempo. Aquí es todo lo contrario, se mira un evento, se mide el evento climático, se compara con el índice y si hay un pago, simplemente se notifica y se paga de forma automática. ¿Sigamos? Y bueno, para finalizar, ¿qué podemos hacer en seguros paramétricos? Hay índices climáticos, hay índices de rendimiento comunitaria, como ya los vimos. De los riesgos que Blue Marble actualmente está en capacidad de modelar y que los tenemos en nuestros programas son exceso de lluvia, déficit de lluvia,
humedad, temperatura, vientos, y se puede hacer ya sea para cultivos, sea para un cultivo perenne, temporales, multicultivos o incluso interrupciones de negocio. Y los modelos de distribución que podemos tener son micro, meso y macro, dependiendo si tenemos cooperativas incluidas, si es a nivel gobierno que se quiere llevar el programa, o directamente con los productores o asegurados. ¿Sigamos? La próxima. Entonces, un poco antes de que Sara les explique el caso de India, de mujeres que tenemos en India, es un poco, creo que lo que los otros panelistas habían mencionado. Nosotros creemos que generamos impacto cuando toda la cadena de valor está involucrada en los programas. Nosotros arrancamos siempre nuestros programas con investigación y desarrollo. O sea, es muy importante entender las necesidades de los clientes. Así lo hicimos en Café Seguro, para poner un ejemplo. Nosotros entendimos exactamente cómo estaba el clima afectando el café, cómo los productores estaban viendo sus cosechas al final de cada año impactadas por el clima, y ahí es donde empezamos a generar productos que realmente generen valor. Es un proceso iterativo, siempre iterativo. Vamos a campo, entendemos necesidades, generamos un producto, volvemos a campo, validamos el producto, cómo hubiera pagado, los años malos, los años buenos que se estén viendo reflejados, y eso hace que los productos tengan mayor impacto. Además, esto es un tema de educación. Entonces, al nosotros ir a campo desde el inicio de los programas, de los proyectos que tenemos, estamos empezando a generar confianza, y el seguro se trata todo de confianza. Si el cliente no confía en lo que estamos haciendo, no vamos a tener un programa exitoso al final. Entonces, la educación financiera es algo que Blue Marble hace desde el inicio con el levantamiento de necesidades, durante la póliza, durante el seguro también. Cuando tenemos pagos, aprovechamos para hacer más educación, siempre usando metodologías de entrenar al entrenador. Y cuando digo al entrenador, entonces son, por ejemplo, comerciales de un banco, si estamos hablando de productos que se estén comercializando con créditos, o si estamos hablando con cooperativas para productores agrícolas, entonces a los agrónomos, siempre teniendo a toda la cadena de valor y a los diferentes stakeholders entrenados o generando educación para que ellos también puedan transmitir eso al productor final, que es el asegurado. Hacemos todo el monitoreo y tracking, y cómo hacemos todo y cómo logramos que esta cadena de valor y el seguro esté bien implementado. Nosotros tenemos tecnología desarrollada por nosotros, donde actualmente tenemos aplicaciones para suscripción en sitio, o sea, si es en el banco, si es en la cooperativa, si es en campo directamente. A través de aplicaciones generamos la suscripción. Esa aplicación se conecta con nuestro CRM. En el CRM empezamos a generar bases de datos, generamos un modelo paramétrico. El modelo paramétrico le hacemos todo el tracking y el monitoreo a través de nuestras plataformas, y por último podemos generar los pagos con la aseguradora para los productores. Y adicional, podemos incluso ofrecer capacidad de reaseguro en caso de que fuese necesario. Entonces, ahora sí dejo a Sara para que les cuente el caso de India. Gracias, Ana María. Bueno, ¿se puede pasar al próximo diapositiva? ¿El siguiente? Vamos saltando un poco porque estamos cortos de tiempo. Bueno, aquí está perfecto. Buenas tardes a todos, yo soy Sara Abrahimi y les voy a presentar un ejemplo, que es un ejemplo de un seguro paramétrico, pero es el primero de este tipo de seguro paramétrico en todo el mundo. Así que estamos hablando de algo que es súper nuevo, súper innovador, y ojalá que la presentación de Ana María les dieron como un poco de la idea de cómo funciona un seguro paramétrico tradicional. Tradicional, entre comillas, porque estamos hablando de seguros paramétricos que típicamente están utilizados para proteger como pequeños productores, pero hablando menos del pequeño productor como sí mismo, sino
sobre lo que está produciendo, hablando del crop, digamos. Pero acá en India hicimos un partnership con dos organizaciones súper importantes que les voy a mostrar después en otra diapositiva que mostramos como la cadena de valor. Pero en esta diapositiva quiero explicar, gracias Bárbara, les voy a explicar cómo estamos diseñando el producto como seguro paramétrico. Bueno, ante todo, este es un proyecto basado en India y el riesgo principal es el calor. Cada año en India aún más está más y más y más olas de calor que estamos viendo que hay muertes, hay gente enferma, especialmente las mujeres. Las mujeres están enfrentando complicaciones por su salud, aún más complicaciones si están embarazadas. Así que hay una fundación que se llama R-Strack que está muy enfocada en cómo podemos proteger la gente y su salud contra olas de calor y el efecto del cambio climático. Ellos tienen una alianza con una fundación que se llama SEVA. SEVA significa Self-Employed Women's Association, así que una organización de mujeres autoempleadas basada en India. Y estamos hablando de las mujeres en esas fotos que trabajan ahí buscando basura, haciendo reciclaje, vendiendo en la calle, también son pequeños productores. Hay mujeres que realmente están ahí trabajando en la calle muy dispuestas a los efectos del calor extremo. Así que entre las tres organizaciones, SEVA, R-Strack y Blue Marble, buscamos una manera de cómo podemos proteger las mujeres a través de un seguro paramétrico. Con esto, bueno, usamos mucha información de SEVA. SEVA es una organización de 2.1 millones de mujeres, así que muy grande. Pero no podemos empezar con un piloto con una cantidad así, sino elegimos una región, Ahmedabad. Ahmedabad es la primera ciudad que desarrolló un plan contra el calor extremo, porque ahí están sintiendo el impacto muy fuerte del calor. Así que elegimos empezar en Ahmedabad y hablar con las mujeres. Hicimos grupos focales a través de SEVA, como SEVA tiene la capacidad de organizar a las mujeres. Hicimos grupos focales con ellos, realmente preguntando a las mujeres, ¿cuáles son las temperaturas en las cuales empiezan a sentir que no se pueden trabajar más? ¿Cuál serían como la cantidad de dinero que necesitarán para no ir a trabajar? No entramos al programa con la expectativa para decir, vas a tener calor hoy, así que no andes a trabajo. Entendemos que las mujeres sí o sí van a ir a trabajar si se sienten que se pueden. Así que nos diseñamos al seguro como un método de mostrar que tal vez no tienen que ir a trabajar todo el día, se pueden quedar en casa durante los horarios como más peligrosos, pero obvio van a ir por la mañana, por la noche, así que estamos diseñando el seguro basado en su realidad y lo que realmente entendemos que iban a hacer. Y esos grupos focales eran muy clave para entender los límites de qué iban a hacer, qué no iban a hacer y cuál será como la cantidad de dinero necesario para tener una influencia sobre cómo se van a trabajar o no. Basado en esto, diseñamos el producto. Ahí tiene como la información sobre el diseño del producto, que tal vez es un poco aburrido para leer todo, así que no les van a aburrir, pero cómo funciona en general es que usamos los satélites para medir la temperatura máxima diaria. Y está diseñando que tenemos como fases, cada fase es aproximadamente 10 días. Y durante esa fase tiene como un trigger, que es como la cantidad de temperatura máxima sumada por 3 días. Si llega a esa temperatura máxima a lo largo de los 3 días, reciben un pago. Para decir en palabras más fáciles, disparador, gracias Bárbara, que si dentro de esos 10 días, tienen 3 días enseguidas de temperatura que llega a ver la palabra otra vez, al disparador, que sí van a recibir un pago. Y el proyecto tiene 7
fases. Así que tiene 7 oportunidades de recibir un pago, sumando a aproximadamente $85. Y para tener un punto de referencia, esas son mujeres que están ganando alrededor de $3 diarias como su salario. Salario en términos de qué está ganando. Así que, y como explicó Ana María, que Blue Marble está controlando todos los factores con respecto al notificando la aseguradora, distribución de pagos, todas esas mujeres también que son clave en ese piloto, esas mujeres sí tienen cuentas bancarias a través de Seva. Así que Seva era como un partner súper importante para nosotras, porque Seva sí ya tiene las mujeres bancarizadas y tienen una red de comunicación muy fuerte con las mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Así que este muestra un poco sobre distribución. Y se ve muy parecido a una de las láminas de Ana María, porque queremos como mostrar todo en una forma como fácil de entender. Al lado izquierdo son nuestros como compañías que son nuestros dueños. A través de ellos tenemos la capacidad de reasegurar el programa, que para un seguro súper nuevo, innovadora, tener capacidad de reasegurar es muy importante. Moviendo un poco más a la derecha, tuvimos que contratar y hacer un partnership con un asegurador local. En este caso es ICICI Lombard. Ellos no están diseñando el seguro. Blue Marble estamos diseñando el seguro, solamente estamos trabajando con ICICI Lombard porque ellos tienen la capacidad de asegurar en el mercado local. Blue Marble, estamos trabajando con Seva y ellos son como el tomador de la póliza, que son póliza grupal. Pero además, Seva tiene la conexión con las mujeres. Y como explicó Ana María y también Laura y también Miguel, estoy viendo la pregunta de Virginia, les cuento después. Tener confianza y tener una metodología para educar a las mujeres es muy importante. Seva, ellos tienen una metodología muy importante que nos ayuda un montón en ese proyecto. Ellos tienen como mujeres como líderes, que están como mujeres basadas en cada pueblo y tienen su red de mujeres como imagina una microfinanciera. Ellos no son microfinancieras, imagina una microfinanciera que tiene su red de agentes que ya tienen sus clientes, tienen mucha confianza. Es algo parecido con Seva, que Seva tiene sus como mujeres líderes que tienen su red. Así que aprovechamos educar sobre el producto con esas mujeres líderes y ellos son las mujeres que están inscribiendo a las mujeres individuales que están colectando la prima. En este caso, ARSRAC está subsidiando a la prima, pero como es una cooperativa, no podemos dar algo gratis a algunas mujeres y no a las otras. Así que Seva está colectando como una prima de sea $1, que no es la prima verdadera, pero es una prima para representar que las mujeres sí están contribuyendo algo a la póliza. Y también Seva estaba, un desafío que tuvimos como equipo, que tal vez les interesa, es un seguro paramétrico. Estamos hablando de como zonas de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Que van a ser como la zona, que cada zona tiene un disparador diferente. Así que para explicar a las mujeres líderes que, para esta cantidad de mujeres tenemos ese disparador, para esta cantidad otro. Fue muy difícil explicarlo y presentarlo de una forma muy fácil para entender. Así que trabajando con Seva, entre Seva y Blue Marble, diseñamos una manera de explicarlo bien, pero para ser honesta, dependemos mucho en Seva para explicar esto a sus mujeres líderes y a esas mujeres líderes para explicarlo a las beneficiarias. Y estoy mirando acá las preguntas. ¿Cómo se saben las beneficiarias? Ajá, Virginia, esa es una muy buena pregunta. Que ese no es igual a como mirar a su teléfono y ver como en un iPhone que dice, bueno, hoy la temperatura dice que va a ser como 40 grados. No, estamos hablando de satélites que no nos dan la información sobre la temperatura
no precisamente en el momento, sino algunos como tal vez un día después, 2 días después. Y también como el disparador no es solamente por un día, sino es para como una suma de 3 días. Diseñamos como esas fases de 10 días para que las mujeres no tienen que esperar hasta el final de la temporada de olas de colores, que está como el 30 de junio. Así que diseñamos los fases para que las mujeres se puedan recibir los pagos más frecuentes, porque este para nosotros fue como muy importante, que las mujeres se pueden sentir que están recibiendo algo frecuente y que corresponde a los días que sí se siente. Pero esa es parte de la fase de educación, para que no es que si tenés para medir la temperatura en tu casa, esa es la información que estamos usando. Pero también, como explicó Ana María, trabajamos en el campo para ver al pasado, si nuestra como metodología, mirando hacia atrás, corresponde con los años que ellos sí se sienten que eran como los años más colorosos, y también si fueran cubiertos durante en dos épocas, tuviera recibido un pagado, y si ese pago como corresponde en una cantidad de dinero que sea como significativa para esas mujeres. Sé que estamos corriendo contra el reloj, así que voy a cerrar acá, y veo que hay muchas más preguntas. Ojalá que nos unen en la sala número 2, creo, que estamos, y vamos a ver muchísimo más sobre esos ejemplos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Sara. Sí, tenemos poquito tiempo para pasar a las salas, entonces le voy a pedir a Daniel que nos ponga el slide, la diapositiva con las salas. En la sala 1 nos vamos a dividir. Van a tener la oportunidad de elegir a la sala que quieren ir. En la sala 1 vamos a explorar junto con Miguel y con Bárbara un ejemplo práctico de la guía y cómo el enfoque del navegador garantizó que se pudieran incluir efectivamente las mujeres, y también tendrán la oportunidad de reflexionar cómo sus instituciones pueden considerar un enfoque más inclusivo para las mujeres. Eso será en la sala 1. En la sala 2 vamos a estar con Ana, María y con Sara. Vamos a explorar cómo se pueden aplicar los seguros paramétricos en varios contextos, incluido el latinoamericano, y tendrán la oportunidad de explorar las diferencias y similitudes en sus mercados del producto que Sara nos comentó para mujeres en la India. Y en la sala 3 vamos a estar con Laura. Vamos a tener la oportunidad de profundizar en estrategias para recopilar datos de manera más efectiva para mejorar la adopción y el uso por parte de las mujeres. Así que vamos a tener 3 salas. Repito, la primera vamos a hablar un poco más sobre cómo diseñar seguros. En la segunda vamos a hablar más sobre seguros paramétricos, y en el tercero nos vamos a enfocar en la recolección de datos para que ustedes puedan elegir en qué sala quieren participar. Vamos a estar allí aproximadamente unos 25 minutos, y luego vamos a regresar a la plenaria para intercambiar los aprendizajes. Vamos a hacer un breve resumen de los aprendizajes. Así que si les parece, Daniel nos va a dar la opción. Van a poder hacerlo por ustedes mismos, seleccionar la sala a la que quieren ir, o si no, bueno, colocar en la caja del chat, y Daniel hará lo posible por moverlos, pero lo más rápido y efectivo es seleccionar uno de la sala a la que quiere participar. Estamos todos y todas de regreso en la sala plenaria, creo que ya estamos aquí. Ojalá haya sido muy productiva la sala en la que estuvieron compartiendo, como la de nosotros que estábamos en la sala número 3. Por temas de tiempo, vamos entonces muy rápidamente a contar lo que conversamos en la sala número 1. Tal vez Miguel nos puede hacer un resumen muy pequeño. Yo siempre soy el primero que tienen que permitir que hable, entonces me tomo. Yo creo que tuvimos la idea de nuestra sesión al final fue presentar las diferentes rutas del navegador que estamos lanzando. Vemos que era la idea de compartir esta experiencia de accesar información y herramientas, y cómo desde el PNUD hemos visto que tenemos que acercarnos a las necesidades que tienen ustedes, y cómo a través de conversaciones, de evaluar las necesidades de
yo diría, de las organizaciones, de los consultores, de los especialistas trabajando en esto, cómo permitirles accesar esta guía y dar la información correcta, ¿no? Entonces hablamos de las 4 rutas que tenemos, de esta idea de una ruta que te permite diseñar el producto desde el principio, que es una situación en la que a veces nos encontramos, la segunda ruta que es alrededor de esta idea que cuando ya tenemos información a partir de nuestros canales de distribución, de nuestra experiencia previa, de otros estudios de mercado, cómo podemos simplificar un poco ese paso inicial y diseñar un programa de microseguros. El otro elemento, la parte 3, es cuando tenemos esta capacidad de productos que ya están definidos, porque conocemos, porque los tenemos listos, y cómo vamos a hacer únicamente la implementación. Y finalmente la 4ª ruta, que se trata sobre cómo mejorar productos que ya existen y visualizar el client journey, o no sé, el camino del cliente, esta experiencia que va a tener el cliente con los diferentes puntos de contacto y estos puntos de dolor que podemos ver que pueden tener, y cómo utilizarlos para mejorar el producto, ¿no? Entonces yo creo que discutimos un poco la herramienta y cómo utilizarla, y cómo ver una visión al futuro de facilitar aún más el acceso a los estudios de caso y a las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bárbara, ¿tú quieres agregar algo o vamos? No, vamos. Sí, directamente entonces a la sala 2 de Ana María y Sara, muy brevemente. Gracias, Mariana. Sí, nosotros hablamos bastante de seguros paramétricos y de todos los programas. En general, hablamos mucho de cómo determinar el riesgo, cómo determinamos si la temperatura, y cómo en otros programas determinamos si es exceso de lluvia. Hablamos de la importancia de los modelos de distribución, y es un mensaje que les diría a todos. El proyecto de India es un éxito, no solamente por el producto que nosotros logramos diseñar, sino también porque tenemos partners comprometidos que ayudan, y quería darle importancia a eso. Y hablamos también de cómo determinar sumas aseguradas, diferencia entre rural y urbano, si es posible o no es posible. También tocamos algunos puntos de regulación. Digamos que en los seguros paramétricos es importante tener en cuenta la regulación en cada país. En algunos es más flexible que en otros. En general, los gobiernos en Latinoamérica, les diría a todos que están todos empezando a probar el paramétrico y siendo más flexibles con el tema, porque ven el impacto que se están generando en países como Colombia y México en particular. Y hablamos mucho también de estrategias de educación, cómo explicar qué es un seguro, cómo lograr la bancarización de la población, que es todo un reto también. No es fácil llevar el pago de los siniestros a poblaciones no bancarizadas. Entonces ahí hemos tenido muchos esfuerzos y logramos compartir esas experiencias con el grupo. Gracias, Ana María. Laura, ¿quieres hacer tú el resumen final o lo prefieres que diga yo? Le doy muchas gracias, Mariana. Bueno, básicamente platicamos un poco sobre potenciales fuentes de información de datos desde los mismos socios a través de los cuales los seguros son distribuidos. También información que puede existir de manera pública y para la cual hay que hacer un poco de análisis de información, pero sobre todo enfatizamos la importancia de hacer validaciones de campo, es decir, utilizar la información que exista de forma pública o que nos puedan proveer los socios para hacer una primera aproximación a diseño de producto, probablemente cálculos en términos de la tarifa, etcétera, pero sobre todo el tener esas hipótesis basadas en datos, pero después, de ser posible, validadas en campo con clientas mujeres para tener, digamos, información de vuelta. Y eso debe realizarse tanto antes de la implementación como durante la implementación e incluso después de la implementación, si es que el programa llegara a su fin, porque no es que necesitemos tener, digamos, hacer todo, cruzar todas las casillas
en un principio, también hay, digamos, pues una visión de qué es lo que se puede ir haciendo paulatinamente, qué cosas son realmente prioritarias al inicio de un programa de seguros y después cómo es que en el tiempo podemos ir haciendo el producto mucho más robusto, mucho más valioso para las clientas y más allá del producto también la experiencia de los clientes y al final una vez que se implemente el producto, el proceso de administración de siniestros es probablemente la caja negra más importante de todo el diseño porque se juegan muchas cosas en el campo, desde cómo es que el personal interpreta las reglas y los procesos, cuáles son las situaciones reales que no se percibieron en un inicio. Entonces, dar seguimiento de forma constante con esta información desagregada es sumamente relevante justamente para asegurar que estamos añadiendo valor. Muchas gracias, Laura. Espero que todos hayan compartido aprendizajes, experiencias en todas las salas, que les haya resultado muy productivo este taller que hemos realizado junto a Bárbara. Y bueno, solo dejarles aquí en la pantalla cómo pueden ustedes conectarse con FinEquity ALC a través de nuestra plataforma en el portal FinDev, a través de nuestro grupo del Inten, FinEquity ALC. También aquí tienen mi correo electrónico, como también había compartido al inicio Bárbara. Esperamos entonces que les haya sido muy útil y agradecerle muchísimo a nuestras panelistas y panelistas del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.